Bueno, antes de empezar con el video, les quiero aclarar algo. Este fanfic no es mío. Les estaré dejando en la descripción el link del creador para que vayan y lo vean, y voy a estar subiendo este fanfic porque me gustó y aparte lo subo para no dejar el canal muerto. Espero que les guste y no se olviden de visitar al creador, que les estaré dejando en la descripción. Capítulo 2. El Patriarca. Centro de Investigación Wayland Yutani, sistema desconocido. Estaba oscuro y sus ojos no podían ver nada, pero ya estaba acostumbrado a eso, acostumbrado, después de largas eras de oscuridad, a confiar en sus otros sentidos para la comprensión. Ociosamente, sus dedos trazaron los remaches del piso de Duracero, las crestas y arrugas que le resultaban tan familiares como la oscuridad a su alrededor. Ya estaba acostumbrado a todo eso, ya no estaba enojado o asustado por sus circunstancias. No sabía por qué estaba aquí, pero hacía mucho que había dejado de intentar averiguarlo. Después de una eternidad de estar sentado en la oscuridad, había dejado de enfurecerse y golpear la puerta que sabía que estaba en la pared sur. Después de una época de aislamiento, había dejado de llorar y lamentarse por su destino. Después de una época de estar separado del resto de la humanidad, había dejado de preguntarse qué había fuera de esta pequeña habitación de metal. Cuando había venido por primera vez, ¿cuánto tiempo hacía? ¿Un año? ¿2? No podía decirlo con precisión, ya que no había manera de mantener el tiempo en su celda. Durante un tiempo había medido el tiempo contando las comidas, pero se había aburrido del juego después de llegar a 1000. Pero, de todos modos, cuando primero ven aquí sus únicas experiencias habían sido dolor. Recordaba vagamente luces brillantes y máquinas que zumbaban, pero esos recuerdos eran borrosos y pequeños comparados con el dolor que esas máquinas habían traído. El dolor de las cosas que no cambiaban y el dolor de escuchar voces que no hablaban pero que rechinaban en sus oídos de todos modos. Fue un tormento lo suficiente como para haber olvidado su nombre durante esas primeras semanas, si de hecho habían sido semanas de esa tortura, y ahora apenas recordaba lo que habían dicho. Lo llamó. Asunto 7, o simplemente el tema, fue la forma en que se referían a él, si ellos hablaron en absoluto en su presencia. Después del dolor llegó el silencio, cuando fue arrojado a esta habitación oscura por grandes seres con armadura voluminosa, también había un nombre para ellos, marines. Y se fue para recuperarse de los cambios forzados sobre su cuerpo. Para llegar a un acuerdo con lo que era y, lo que es más importante, con lo que no era. Si el dolor no hubiera destrozado su psique, entonces la soledad forzada lo habría hecho. La oscuridad y el silencio no le molestaban ahora, por supuesto, era mucho más preferible que el dolor. Pero había estado en el silencio y la oscuridad durante tanto tiempo. Y así, solo mientras dormía, recordó lo que una vez fue, un líder de sobrevivientes en un planeta asediado, Alpha algo o era Delta. Soñaba con el aire cálido y la luz del sol, con sus camaradas, muchos mayores que él, y con el fuerte agarre de su rifle de infantería de marina. Antes de esto, era un líder de hombres, su carisma natural y su encanto atraían a la gente hacia él. Aquí no había nada, un pequeño cascarón vacío en una caja de metal oscuro, puesto aquí hasta que decidieron sacarlo y jugar con él nuevamente. En un momento de claridad, recordó cómo las niñas en su mundo natal jugaban con muñecas, las sacaban de pequeñas cajas decoradas y las vestían, les hacían hablar, bailar y cantar, y luego regresaban a la caja cuando terminaba el tiempo de juego. Él también fue sacado cuando lo quiso, solo para ser arrojado de vuelta a su caja cuando le crecieron tablas, aunque su caja no estaba tan bellamente decorada. En otro momento, en otro lugar, podría haber sonreído ante su propia inteligencia. Ahora, solo parpadeó una vez cuando la analogía pasó por su cabeza, aunque lo recordaría, era una comparación interesante. No lo habían obligado a hacer nada durante mucho tiempo, no estaba seguro de si debería ser feliz por eso, la oscuridad se volvió aburrida después de un tiempo, pero aún así se sometió a pruebas cada docena de comidas más o menos. Los hombres grandes con armadura y armas lo trasladarían a otra habitación, y él haría esto o aquello, una cosa u otra. Luego, si se desempeñaba bien, obtendría una comida un poco más grande, con comida que realmente tenía un sabor, después de que lo pusieran nuevamente en su caja. No podía importarle menos la comida, pero cuando se desempeñó mal lo llevaron a otra habitación y lo hicieron sentir más dolor. Después de la primera vez, siempre se había asegurado de hacer exactamente lo que se le pedía. Por supuesto, nunca vio ellas, no por sus pruebas, no para el dolor. Los únicos otros humanos que vio fueron los marines que lo escoltaron de un lado a otro, siempre una pareja diferente, se notaba por sus olores.
Lo odiaba, cuando se permitía sentir alguna emoción, odiaba ser tratado como una especie de experimento científico, como si no fuera, o al menos no hubiera sido, humano. Y en el fondo de él, debajo de toda la servidumbre y apatía que su mente rota podía reunir, una chispa de desafío aún ardía. Continuó esperando su momento, esperando su oportunidad de escapar, su única oportunidad perfecta de libertad. Pero hasta entonces no haría nada, no les daría ninguna razón para reprimirlo y extinguir ese último resquicio de esperanza. Entonces la puerta de su caja se abrió con un breve silbido. Acababa de comer hace poco, debe ser hora de otra prueba. Se levantó y salió silenciosamente de la celda hacia el oscuro pasadizo más allá. Los dos marines lo acompañó por el pasillo a otra habitación, giro a la izquierda, pase, giro a la derecha, pase, segunda puerta a la izquierda, donde se jugarían con él un poco. Brevemente vio su reflejo en un pedazo de duracero particularmente brillante, los discos dorados que eran sus ojos lo miraban desde debajo de un mechón de cabello negro desordenado. Luego pasó y se mudó a la sala de pruebas. Si alguna vez se dejara sentir más que odio, habría admitido que le gustaban las pruebas. No por lo que le hicieron hacer, ni siquiera por el descanso de la oscuridad que ofrecían las pruebas. Pero debido a que las pruebas fueron las únicas veces que pudo ver a sus amigos. Podía escucharlos, a veces, a través de las paredes de su caja, aunque realmente escuchar era la palabra equivocada, pero verlos era mucho mejor. Ver a sus amigos lo ayudó a creer, aunque solo fuera por un momento, que en realidad tenía la oportunidad de escapar. Luego la puerta de la habitación se cerró tras él y una voz crujió por los altavoces, sujeto 7. Salto de página. Shizuka Marikawa observó con inquietud cómo el joven era escoltado a la cámara. Se puso de pie, junto con varios de sus otros colegas, al otro lado de la pared hecha de vidrio unidireccional reforzado, permitiendo a todos los científicos en la sala una vista sin obstáculos del joven que ahora estaba en el centro de la cámara de prueba. Un investigador más joven, Martín, comenzó a dirigir la prueba mientras Shizuka y los demás permanecían en silencio y observaban el proceso. Sujeto 7, comenzó. Absolutamente fascinante, ¿no? Otro científico le comentó a Shizuka. Los resultados que ya hemos logrado en Seven. Después de todo, esta es más o menos la última prueba, y no tengo ninguna razón para esperar que Seven no funcione como se esperaba, incluso cuando se enfrenta a un xenomorph maduro. Sí, murmuró Shizuka. Pero su atención volvió rápidamente a la cámara de prueba cuando una gran rejilla colocada en la pared del fondo de la habitación comenzó a levantarse. Hizo una mueca cuando vio por primera vez el xenomorfo, todo quitina, púas y dientes. Por lo que pareció la centésima vez, Shizuka cuestionó la moralidad de esta instalación de investigación. ¿Qué derecho tenían para condenar a un simple niño a una vida de pruebas y modificaciones genéticas? Y, por lo que pareció la centésima vez, se consoló sabiendo que sus acciones fueron tomadas para asegurar la supervivencia de la raza humana en su conjunto, y que sus contribuciones podrían resultar en el fin de los xenomorfos en todas partes. Lentamente, el xenomorfo entró en la cámara y se acercó al sujeto 7. Shizuka tembló cuando se inclinó para que sus enormes mandíbulas estuvieran a solo una pulgada por encima de la cabeza de Seven, tan cerca que podría consumirlo en un instante. Esta fue la prueba final por una razón. Por un momento, hubo un completo silencio, cuando ni el sujeto ni el xenomorfo se movieron. Luego, muy lentamente, el sujeto 7 levantó su mano derecha y la colocó sobre la cabeza del xenomorfo. El alienígena no hizo nada. 7 permaneció tocando el xenomorfo por un momento, antes de que se moviera una vez. Con el científico observando con asombro, el alienígena se hundió lentamente para que sus garras delanteras descansaran en el suelo, lo suficientemente bajas como para que su cabeza estuviera al nivel de las de Seven. Entonces el xenomorfo se inclinó, exactamente lo que le habían dicho a Seven que hiciera. Alrededor de Shizuka, sus colegas se congelaron en un momento de exultación sin aliento. Lo habían hecho. Lo habían hecho. Saludos y risas surgieron de la habitación, en lo que a ellos respectaba, el experimento fue un éxito total. Habían creado un humano genéticamente modificado capaz de comandar los xenomorfos. Con tal arma en su arsenal, la humanidad podría hacer retroceder la amenaza alienígena a su gusto, utilizando a otros como el sujeto 7 para desgarrar las colmenas de adentro hacia afuera. Los científicos habían triunfado, su trabajo finalmente había dado sus frutos. Tan absortos que estaban por su propio éxito, ninguno de los colegas de Shizuka se dio cuenta de lo que sucedió después.
Solo Shizuka vio, mientras Seven acariciaba suavemente la cabeza del xenomorfo, y cuando el sujeto 7 apretaba su frente contra el caparazón negro del xenomorfo en un gesto gentil y se atrevía a pensarlo. Shizuka reprimió un escalofrío. Quizás ella y sus colegas no habían salvado a la humanidad de los xenomorfos en absoluto. Quizás solo habían condenado la extinción de la humanidad más rápido. Y, por centésima y primera vez, Shizuka se preguntó si toda su investigación realmente valía la pena. Salto de página. Estaba feliz, la primera emoción que no era la ira que se permitiría sentir en mucho tiempo. Antes de él era uno de sus amigos, tan cerca que podía tocar su piel y descansar contra su brillante caparazón negro, era tan suave. Pero lo mejor de todo, él podía decirle qué hacer. Podía decirles a todos sus amigos qué hacer, incluso los grandes, los que eran más fuertes que él. No se permitió sonreír, y de mala gana se alejó de su amigo. No sería bueno dejar que ellos saben que él solo le habían dado las llaves de su libertad. Ya estaba escuchando, aunque de hecho escuchar era la palabra equivocada, a sus amigos y, lo que es más importante, los estaba escuchando. Las paredes de su caja ya no podían mantenerlo alejado de sus amigos, los guardias ya no podían contenerlo, ya no podían usarlo. Ahora, era solo cuestión de tiempo. Afortunadamente, se había vuelto muy paciente, la caja había hecho así, y que iba a esperar a que la oportunidad perfecta para que ellos nunca verían venir. Satisfecho con este conocimiento, dejó que su felicidad recién descubierta se fuera y dejó que la apatía tomara su lugar una vez más. Se quedó en silencio en el centro de la habitación, esperando su próximo pedido, e hizo que su amigo regresara a su lado de los barrotes sin ningún problema. Los marines, dos diferentes esta vez, lo escoltaron de regreso a su caja y le dieron una comida. La comida era insípida y seca en su boca, pero su mente estaba en otras cosas. A través de las paredes de acero de la caja se comunicó, y esa es la palabra que quiere, con sus amigos. Lentamente, ejerció su influencia sobre ellos, hasta que se inclinaron ante su voluntad. Se aseguró de que todos estuvieran listos. Luego, cerró los ojos leonado y se dejó dormir. 3 meses después, Shizuka sorbió lentamente su café tibio mientras leía varias hojas de cálculo de lecturas. La gran cantidad de datos neurológicos del sujeto Seven se presentó frente a ella, las sumas y las cifras se desdibujaron cuando sus ojos llorosos miraron sobre el papel. La información era casi incomprensible, incluso para ella, y la neurología era su campo de especialización. Sin embargo, de todos modos, parecía que el cerebro del sujeto 7 estaba reutilizando lentamente sus regiones funcionales a gran escala. Los sitios que interpretaban información visual y auditiva habían sido modificados tanto que eran casi irreconocibles como parte de un cerebro humano. Los datos fueron tan fascinantes como morbosos. Por lo que mostraban los números, Seven ya no pensaba como un humano. Su cerebro procesaba información sensorial a lo largo de diferentes canales, su cerebelo se había adaptado a un conjunto diferente de instintos, sus hemisferios se comunicaban de manera diferente. Mirando los gráficos una vez más, Shizuka se preguntó si Seven todavía era capaz de hablar. Ella casi lo dudaba. Se habían llevado a Seven, una vez un humano común, y habían jugado con su código genético como un gatito con una bola de estambre. En un buen día, Shizuka podría justificarse ante sí misma, aunque solo fuera, y hacerse creer que lo que habían hecho valdría la pena al final. Pero hoy no fue un buen día. Recordó cuando el sujeto 7 había llegado por primera vez. Era un hombre joven, un niño realmente, perdido, confundido y drogado. Los marines lo habían recogido de un mundo condenado, y un científico Weyland Yutani lo había visto y, reclutado al niño. Ir con el científico fue la peor decisión que el sujeto 7 había tomado. Shizuka solo conocía los huesos de donde venía cada uno de los sujetos. Aquellos etiquetados del 1 al 4 ya estaban muertos cuando ella llegó al trabajo. 5 perecieron poco después, y ella llegó demasiado tarde para hacer mucho por 6. El sujeto 7 había llegado aproximadamente un día después de que ella se uniera al proyecto, y sus superiores le ordenaron que modificara sus vías neurológicas para que el estrés de los cambios físicos no fuera fatal, ya que el estrés de la adaptación fisiológica a través de la escala había matado a 6 asignaturas anteriores. Ella había hecho su trabajo. Y ahora que el proyecto Génesis estaba cosechando los frutos de su trabajo, se sentía más conflictiva que nunca. El sujeto 7 puede haber pasado todas las pruebas, pero su viaje acababa de comenzar. Si ella conocía a sus superiores, ahora enviarían a Seven a otros planetas condenados para realizar extensas pruebas de campo, donde viviría o moriría según lo bien que pudiera controlar a los xenomorfos salvajes.
Lo trabajarían hasta que muriera, lo harían matar a los extraterrestres hasta que se desplomara. Luego, el proyecto Génesis elegiría otro tema, o, peor aún, clonaría 7 tantas veces como fuera necesario. Y nunca sería realmente libre de Weyland Yutani. A sus ojos, ese era el peor destino de todos. Hola, señorita Shizuka. Por supuesto, otros no eran tan conflictivos, o morales, como ella. Shido, el jefe del proyecto Génesis, le sonrió burlonamente, sus brillantes ojos amarillos asomándose por debajo de flequillo engrasado y gafas con montura de alambre. Bien, ¿alguien más piensa que Shido es un timbre muerto para Orochimaru? Revisando algunos de los últimos resultados de la prueba de Seven. Siempre eres tan maravillosamente atento. Shizuka apartó la vista del hombre. Sí, estoy algo preocupado por la salud mental del sujeto Seven. Creo que podría ser un poco inestable. Y ciertamente hará que el proyecto sea más perjudicial que bueno para comenzar pruebas de campo con su estado neurológico en condiciones menos que óptimas. Tal vez si susurraba en los oídos correctos podría darle un respiro a Seven. Sus instintos maternos la estaban superando, y Shizuka lo sabía, pero de todos modos esperaba poder ayudar a Seven, aunque fuera un poco. Shido asintió con la cabeza. ¿También lo notaste? Al final de la prueba más reciente, Seven parecía demasiado cerca del Xenomorph para mi gusto. Creo que tendremos que tomar medidas correctivas para evitar cualquier percances con el sujeto. Creo que sería prudente, la asesoría probablemente sería demasiado pedir, pero tal vez podría darle a Seven algunas evaluaciones. También tenía un título de psiquiatra después de todo. El científico suspiró. Qué pena. Él comentó. Tendremos que hacer arreglos para sacrificar el tema. Eso llevará algún tiempo, especialmente si queremos tener un octavo tema a mano para agravar nuestros éxitos. Shizuka solo podía mirarlo en estado de shock, y tenía tanta esperanza de que Seven se mantuviera lo suficientemente estable como para realizar pruebas de campo. Por desgracia, si nuestro neurólogo residente cree que 7 es inestable, entonces se deben promulgar ciertos protocolos. Existen protocolos establecidos con respecto a la terminación del tema 7 basado solo en la salud mental. Shizuka estaba horrorizada. ¿Qué pasó con los derechos humanos básicos? Bien, estúpida pregunta. Por supuesto, señora Marikawa. La mentalidad del sujeto es el aspecto más importante de todo nuestro proyecto. Si el sujeto tuviera más empatía por los xenomorfos que por otros humanos, no tenemos más remedio que poner fin a su existencia. Por supuesto, murmuró Shizuka. ¿Cuándo se llevaría a cabo este procedimiento? Así que sé cuánto tiempo tengo para recopilar datos adicionales para preparar mejor otros temas. Agregó la última parte porque era algo que Shido querría escuchar. Después de esto, Shizuka dudaba que pudiera soportar estar en este proyecto por más tiempo. Siempre en la pelota que veo. Shido respondió con una sonrisa. Tomará alrededor de un mes obtener la aprobación necesaria. Pero, dado que nuestro neurólogo ya ha testificado sobre la inestabilidad de Seven, el proceso debería ir sin problemas. Shizuka tragó saliva y asintió. Un mes. Acababa de firmar la sentencia de muerte de Seven. Shido le sonrió una vez más mientras se levantaba. Bueno, entonces mejor me voy y finalizo el papeleo. Su lengua púrpura salió de sus labios. Shizuka se estremeció. Después de que él se fue, ella miró las hojas de datos una vez más, antes de apartarlas de su escritorio con disgusto, su cuerpo temblando con una repentina explosión de autodesprecio y desesperación. Se marchitó hacia adelante, con los brazos y el cuerpo colapsando cuando los comentarios de Shido comenzaron a circular por su cabeza. No había dos maneras de hacerlo, había condenado a ese chico a morir. Y ni siquiera podía mentirse a sí misma y decir que matar a Seven sería una crueldad, no después de todo lo que él había sufrido. En todo caso, el final de su vida vendría como una dulce liberación de una pesadilla interminable de dolor y tormento. Moriría sin haber vivido realmente. Ella había querido ayudar a Seven, no matarlo. Los mejores planes de ratones y hombres, murmuró para sí misma. Ella había fallado épicamente, en la mayor proporción. Pero, ¿podría ella realmente rendirse así? ¿Podría realmente dejar que Seven muriera después de los esfuerzos más débiles de su parte? No había forma de que ella pudiera convencer a Shido de no asesinar a Seven. Bueno, tal vez había una forma, pero, Shizuka se estremeció ante la idea de atraer al hombre para detener la orden de ejecución. No, ella nunca podría rebajarse tanto, incluso por su lamentable sentido del bien y el mal. Sin embargo, ¿dónde la dejó eso? Si Shido enviara la orden para terminar el tema 7, ¿cómo podría ella detenerlo?
Ella suspiró, sé realista, Shizuka. Mientras el sujeto permaneciera en las instalaciones, no había nada que ella pudiera hacer para detener su ejecución. Entonces, si realmente quisiera hacer algo, tendría que sacar a 7 de los laboratorios, y probablemente también del planeta. Si Shizuka quería vivir después de eso, también tendría que correr, probablemente con Seven. Tendría que traicionar a sus superiores, perder su lujoso estilo de vida y abandonar toda su carrera para ayudar a Seven a escapar. Así que la verdadera investigación se mantuvo. ¿Cuánto estaba dispuesta a renunciar Shizuka Marikawa por el sujeto 7? Shizuka se dejó caer sobre su escritorio con un gemido. Ella reflexionaría sobre esa pregunta durante días. Salto de página. Permaneció inmóvil en la oscuridad de su caja, el leve empañamiento de su aliento en el aire helado era el único signo de su continua supervivencia. No habían programado ninguna prueba durante un período más largo de lo normal, por supuesto, tampoco había recibido comidas durante los intervalos habituales, por lo que tal vez su sentido del tiempo se había desvanecido, y no estaba seguro de si estaba aliviado o frustrado por eso. No le gustaba la idea de que podrían estar ahorrándolo para algo, o que necesitaban que estuviera relativamente ileso y barra o débil para la próxima prueba. Pero, a pesar de lo aburrida que era su caja, al menos ya no estaba completamente solo, bueno, estaba solo en el sentido literal, pero, ahora, podía pasar el tiempo comunicándose con sus amigos sin interrupción. No eran un grupo particularmente inteligente, no ayudaban en absoluto a planear su escape, pero de todos modos fue tranquilizador saber que ya no estaba solo, había estado solo durante mucho tiempo. Pasó las horas con sus amigos, usándolos para aliviar el aburrimiento omnipresente. Quería tan muy mal para escapar y matar a tantos de ellos como sea posible mientras lo hacía, pero se obligó a esperar. Todavía no era hora de tales cosas. Centrado principalmente en sus amigos, en realidad no estaba prestando atención a su entorno, y se sorprendió cuando la puerta de su caja se abrió. Se puso de pie y esperó a que los marines lo escoltaran fuera de la caja. Pero en lugar de 2 cascos blindados esperando para arrastrarlo a algún lado, al otro lado de la puerta abierta no había nadie más que una mujer rubia con una bata blanca. Miró furtivamente por el pasillo antes de llamarlo apresuradamente. Él parpadeó. Los dos hicieron contacto visual por un breve momento, sus ojos rojizos perforaron agujeros en los suaves de color marrón. Ella le frunció el ceño, vamos. Siseó, a menos que quieras quedarte allí hasta que mueras. Los ojos de Seven se abrieron. Lentamente, avanzó lentamente, seguramente ella no podía decir. De repente, la mujer lo agarró del brazo derecho y lo sacó al pasillo. Sígueme, su tono, aunque su voz era ligera y aireada, no dejó lugar a discusión, no tenemos mucho tiempo antes de que se den cuenta de que me estoy perdiendo. Te voy a sacar de aquí. 7 tropezó cuando escuchó esa última parte, pero aceleró y corrió a su lado en un segundo. Cuando Shizuka vio que los ojos de Seven se iluminaban con entusiasmo, ella le dirigió una sonrisa suave. Sí, susurró para sí misma, salgamos de aquí. Después de eso, fue aparentemente aleatorio rechazar los pasillos de Duracero de las instalaciones, Shizuka liderando el camino con Seven medio paso detrás. En algún lugar en el camino, tomó una bolsa grande y se la entregó a Seven. Aguanta eso. Lo necesitaremos una vez que salgamos de los laboratorios. Ella había dicho. Unos minutos después de eso, Shizuka redujo la velocidad a caminar y puso un brazo sobre Seven para asegurarse de que no se apresurara a pasarla. Sosteniendo un dedo sobre sus labios, Shizuka le indicó que la siguiera en silencio mientras se acercaban a la siguiente intersección en los pasillos. Quédate aquí, susurró, necesito cuidar a los marines a la vuelta de la esquina. Se incorporó a toda su altura, se alisó la bata de laboratorio y marchó elegantemente a la vuelta de la esquina. 7 pudo escuchar su conversación, algo sobre transferencias y cómo el sujeto no necesitaba una escolta porque estaba condicionado. Pero en realidad no le importaba, había algo mucho más interesante que llamaba su atención. Uno de sus amigos era cercano, muy cercano. Mientras Shizuka y los marines discutían, Seven colocó su mano contra una de las paredes de Duracell, sus ojos se deslizaron hacia un panel de control al lado de la puerta. ¿No era un código de bloqueo? Hasta donde Takashi podía ver, era una simple palanca, junto con un llamativo letrero Xenomorph Holding Pen. No abrir encima. Su mano se movió hacia la palanca. ¿Debería él? ¿Fue realmente así de simple? ¿Eran realmente tan descuidados? Luego, la conversación desde la esquina entró en sus sentidos una vez más. ¿Cuál es el significado de este? Una voz, hombre, pero no uno de los marines. Enojado. Señor. Marine One.
El Dr. Marikawa declaró que el sujeto 7 está siendo transferido a una nueva instalación. Una pausa. El primer hombre gruñó. ¿Cómo te atreves, Shizuka? Intento robar mi investigación, y justo después de descubrir que has saboteado mis intentos de conseguir un nuevo sujeto de prueba. ¿Realmente crees que no lo notaría? Soldados. Agarra al Dr. Marikawa inmediatamente. Si ves al sujeto 7, apúntalo donde está. Bueno, no tiene sentido estar de pie. 7 tiró de la palanca. La puerta se abrió, y 7 sonrió cuando uno de sus amigos salió de la oscuridad. Pasó una mano por su caparazón liso y le dio una instrucción muy simple. Cuando los hombres vuelven la esquina, mata. Oh, pero deja al rubio vivo. El xenomorfo estaba más que feliz de obedecer las instrucciones de su maestro. Cuando los marines más un científico de cabello oscuro cayeron al suelo en un desastre sangriento, se dio la vuelta a la esquina. El último marine miró boquiabierto al alienígena detrás de él por un instante, antes de llevar su rifle de asalto. Pero, tristemente, para ese momento el alienígena ya había empalado al pobre hombre a través de su cráneo. 7 miró a Shizuka, que había quedado reducida a un lío tembloroso en la esquina en el sitio de los cuerpos desgarrados y un enorme alienígena frente a ella. ¿Bien? Preguntó. ¿No vamos a algún lado? Su voz era tranquila y ronca por el desuso. Al final, sonó más como el gruñido de un animal que cualquier forma de discurso civilizado, pero de todos modos sacó a Shizuka de su caos. Ella se puso de pie, sí. Ella respondió apresuradamente mientras se quitaba la bata de laboratorio. ¿Está viniendo con nosotros? 7 levantó la vista hacia su amigo. Sí. Shizuka tragó saliva y abrió la puerta que los marines habían estado vigilando rápidamente. Bueno, sigamos moviéndonos entonces. Y con eso volvieron a bajar por los pasillos. El alien se ocupó fácilmente de cualquier resistencia que encontraron, y llegaron a la bahía del transbordador antes de que sonara la alarma. Shizuka introdujo una serie de comandos en la consola de la bahía. Sube al gran transbordador. Es el único con suficiente espacio para nuestro pasajero extra. Shizuka realmente deseaba poder convencer a 7 para que dejaran atrás el xenomorfo, pero no creía que él fuera demasiado amable con la idea. Lentamente, a medida que las alarmas comenzaron a sonar alrededor de las instalaciones, las puertas de la bahía del transbordador se abrieron. De pie detrás del asiento del piloto mientras Shizuka manipulaba los controles, los ojos de 7 se abrieron cuando vio la luz del sol por primera vez en años. Estaba tan acostumbrado a la oscuridad que el brillo le quemó los ojos. Después de todo, ¿por qué otra razón estaría llorando? Con un tirón, el transbordador salió de la bahía y se adentró en el mundo más allá. Cuando las oscuras paredes de duracero de las instalaciones de investigación dieron paso al cielo azul, 7 jadeó y se hundió en el piso del transbordador. No dijo nada, simplemente siguió mirando un mundo al que solo había soñado regresar. Delante de él, Shizuka dejó escapar un suspiro y una sonrisa pálida. Lo hicimos. Ella saltó sorprendida cuando un grupo de brazos la rodeó por detrás y la abrazó con fuerza. Gracias, susurró 7. Su voz era tranquila y profunda, pero Shizuka podía escuchar su gratitud. Por un momento se sorprendió, tanto por sus acciones como por sus palabras. Ella colocó la mano sobre su antebrazo. De nada. Manipuló los controles con una mano durante un rato, dejando que el transbordador se alejara del suelo cuando dejó atrás las instalaciones. Shizuka dejó escapar un suspiro tranquilo. Acababa de tirar el trabajo de toda su vida, todo el respeto y la notoriedad que había obtenido como científica, el trabajo mejor pagado que había conseguido. Por alguna razón, no podía arrepentirse en lo más mínimo. Quizás esa era la manera en que Dios le decía que había hecho lo correcto. Lentamente, 7 se enderezó, liberando a Shizuka. Se movió junto a ella y colapsó suavemente en el asiento del copiloto, sus ojos nunca apartaron la vista de la ventana. 7 suspiró. No dejaré que lastime a nadie, murmuró. ¿Qué? El alienígena, no dejaré que lastime a personas inocentes. Te pagaré tu amabilidad. Shizuka dejó escapar un suspiro de alivio y una risita cansada. Gracias, respondió ella. El transbordador no los sacaría del planeta, pero Shizuka había pedido algunos favores de amigos en la colonia más cercana. Sus amigos pasarían de contrabando su lanzadera a bordo de la fragata que actualmente orbita el planeta, y Shizuka y el sujeto 7 desaparecerían en los confines del espacio. ¿Todavía estaba un poco recelosa de viajar con un xenomorfo? Por supuesto. Pero Shizuka había estado observando el trato con las criaturas durante más de un año, hacía mucho tiempo que había pasado temiendo a los extraterrestres.
En todo caso, apenas podía esperar para ver cómo interactuarían el sujeto 7 y el xenomorfo. Hablando del sujeto 7. Shizuka tomó la bolsa de lona de Seven y sacó una pila de papeles en una carpeta de Manila. Ella se abrió de golpe a la primera página. Takashi Komuro-e. Ella dijo en voz alta. 7, o más bien Takashi, saltaron al oír su nombre. Shizuka le sonrió. Es un placer conocerte, Takashi, mi nombre es Shizuka Marikawa. Ella le tendió la mano. Takashi parpadeó, antes de estrechar suavemente su mano. Mucho gusto, señora Marikawa.